Hola amigas y amigos del portal del Villegas, bienvenidos a otra edición de Sábado Cultural, que esta vez dedicaré a un tema que acaba de revigorizarse y cada vez que lo hace es de mala manera, porque el asunto en su propia naturaleza es algo nefasto y me refiero a las fake news. Hoy día me enteré, ayer para ustedes, de 4 fake news bastante considerables que han sido desmentidas una por una relativos al tema de la pandemia. Gente mandando fotos de cadáveres en un hospital, aduciendo, tratando de dar la impresión con la fuerza de la imagen de que se está produciendo una verdadera mortandad brutal. Otro haciendo lo mismo, un funcionario del cementerio, mostrando fotos de una operación que es normal en los cementerios, pues, y es que se va creando espacio para nuevos difuntos, sacando los restos que se achican, se reducen, como se dice, en fin, es un asunto de siempre. Igual mandaron la foto diciendo que se estaban cavando apresuradamente tumbas para lograr sepultar a miles de muertos que se estarían produciendo en estos días. Otra fake news, 4 fake news de distinto tipo, todas nacidas o de la imbecilidad, o de la mala leche, o de las dos cosas. Y esto de las fake news que abundan, acuérdense la enorme cantidad de fake news que andaban circulando en la época de la Revolución de Octubre, ¿cómo la llaman? El estallido social. Acuérdense ustedes la fake news increíble, quizás la más extraordinaria, la más absurda, la más insólita, y sin embargo bastante gente se la creyó. Desde luego los periodistas, siempre tan listos. Y es que andaban unos helicópteros disparando así al tuntún, hacia los techos, matando gente al voleo. Entonces vamos a examinar esto de las fake news, y para eso yo creo que primero tenemos que examinar cuál es la naturaleza de la comunicación humana, porque el fake news es una subespecie ponzoñosa, enfermiza, pero pertenece al ámbito de la comunicación humana. La comunicación humana normal, la que está circulando, porque son como circuitos comunicacionales los que hay en la sociedad, dentro de la sociedad, entre las sociedades, en un 99,99999% no tiene que ver con una intención y un esfuerzo por comunicar un hecho cierto, una verdad. No es así. En primer lugar, el propósito de la mayor parte de las comunicaciones no es ese. Voy a enseñar algo, voy a decir cuánto es 2 más 2, voy a contarles a los demás qué es exactamente lo que vi en tal momento y en tal lugar. Las comunicaciones se inician, se desarrollan y se articulan por muchas otras razones que no tienen nada que ver con la verdad, con el afán de comunicar un hecho o una verdad. Son maneras, las palabras, porque el lenguaje es el que se usa para la comunicación, son modos de expresar emociones, son instrumentos para promover intereses propios de cualquier índole, política, personal, psicológica, material, económica. Son un medio para realzar el ego, para darse importancia, para disminuir el valor de los demás. El pelambre es una subespecie dentro de esto. La conversación común y corriente, para pasar simplemente el tiempo, que va de una cosa a otra sin ninguna articulación lógica o con ninguna coherencia. Y esos son los propósitos que normalmente inician y desarrollan una comunicación entre 2 o más personas. El interés, las emociones, el afán de realzarse a sí mismo, de dar explicaciones, y por supuesto dentro de todas estas variantes está la mentira químicamente pura, que consiste en, sabiendo la verdad, distorsionarla para también, una vez más, fines personales. El lenguaje mismo que utilizamos, el instrumento que utilizamos para expresarnos,
es en sí difuso, ambiguo, poco confiable, poco adecuado para transmitir información fidedigna. Está repleto de trampa incluso si ese no es el propósito del emisor. Hay enormes potenciales de error derivados de las enormes potenciales de interpretación de cada palabra, de cada concepto. Si ustedes entran a un diccionario y buscan la definición de una palabra cualquiera, que no sea una cosa, sino que sea un concepto, se van a encontrar, a veces, si el diccionario es completo, con muchas definiciones que en el fondo van apuntando a cosas cada vez más distintas o que se diferencian en algún grado y que por lo tanto, si son usadas, pueden ser interpretadas de esas 2, 3, 4 o 10 maneras que pone el diccionario, y al final de eso la comunicación deja de ser lo que se intentó comunicar. Hay enormes potenciales de error, hay una enorme latitud de interpretación. Las palabras pueden ser y son habitualmente bastante engañosas. Y si sobre todo son usadas con el fin de engañar, peor. Había un filósofo, un señor de apellido Wittgenstein, un tipo que estuvo activo en la primera mitad del siglo XX, un hombre que concentró su esfuerzo filosófico en examinar el instrumento, el lenguaje, la manera como nos comunicamos. Y él llegó a la conclusión, fíjense ustedes, no de que la conversación común y corriente, sino que incluso que las aseveraciones filosóficas, que los problemas filosóficos que son el material común que tratan los filósofos, que es la vida, la muerte, esto, el tiempo, el infinito, en fin, hay millones de conceptos de ese tipo, dijo Wittgenstein que prácticamente todos esos problemas son pseudo problemas, problemas originados, artefactos creados por el lenguaje. Yo les voy a poner un ejemplo que daba Jean-Paul Sartre, no es una palabra sola, es una frase que muestra la capacidad de contrabandear, de falsear, de crear situaciones que no existen por el uso de las palabras. Y él ponía el ejemplo de una frase que uno la puede encontrar en libros, la puede encontrar en columnas, o la podía encontrar, hoy en día no, pero en algún momento en Europa, en el mundo, era el problema judío. ¿Qué hacemos con el problema judío? Entonces Sartre, con mucha simpleza, de forma muy sencilla, echó abajo eso diciendo, esto asume gratuitamente que existe un problema, en primer lugar, con la condición judía. Y a partir de ahí, una vez que uno acepta ese título y empieza a ver cómo trata el problema judío, se va afirmando, así gratuitamente, se va afirmando la realidad de que existe un problema judío. Y como eso, hay infinitos ejemplos. Las palabras, el instrumento, el lenguaje, da espacio para la vaguedad, la ambigüedad, las interpretaciones, la mentira, la confusión, el enredo, incluso cuando hay buena voluntad en el que emite y en el que recibe esa comunicación. Entonces, sobre esta base es que ha emergido y se ha desarrollado esto que se llama ahora la fake news. Yo he dicho, aquí anoté, que la fake news en cierto sentido es la industrialización de estas vaguedades, de estas mentiras y de estas distorsiones. La fake news, ya sabemos lo que es una noticia falsa, como estas que me llevaron a hacer este programa sobre este tema, estas acerca de la supuesta, el supuesto proceso de estar cavando tumbas apresuradas y urgentemente en el cementerio para recibir a miles de cuerpos. Ahí se mintió con el lenguaje y se mintió con otro elemento que se presta al engaño, que es la imagen. Y la imagen se presta doblemente al engaño
porque siendo imagen y por lo tanto mostrando un objeto real, de contrabando pasa, entrega, genera la sensación de que es real, pues, de lo que se está diciendo es real, porque ahí estamos viendo la imagen. Entonces, el tipo que mandó una información como esta, de que se estaban cavando apresuradamente miles de tumbas en el cementerio general para recibir a miles de cadáveres, sacó una foto de operaciones normales, cosa que la gente no sabe o se le olvida, que permanentemente en el cementerio, que es un recinto acotado y todos los días se muere gente por todas las causas habidas y por haber, y por lo tanto llega un momento en que literalmente se llena el cementerio y hay que reducir cuerpos, etcétera. Es una operación que se está haciendo todo el tiempo. Cualquier día que usted vaya al cementerio general es probable que se encuentre con esa operación. Pero claro, se dice que se están cavando miles de tumbas y se manda una foto no de miles de tumbas, se manda una foto de unos tipos cavando una tumba, y eso parece darle realidad a una afirmación falsa. Y se convierte en fake news cuando se convierte en material de los medios de comunicación. Ahí se industrializa la mentira. Ahí es cuando la mentira, la distorsión o el engaño se convierte en eso que se llama fake news, es decir, se convierte en una mercancía industrializada, producida en masa y que se expande y se distribuye masivamente. Deja de ser la mentira que alguien le cuenta a otro en un bar, o en la peluquería, o en la familia, o a unos amigos para hacerse el interesante, el importante, que tiene noticias muy importantes, y se convierte en una noticia. Una noticia. Porque los medios en general, especialmente en países como el nuestro, no tienen un especial interés en la verdad tampoco. Tienen un especial interés en vender el diario, en vender la noticia, en ganar puntos de rating. Así ganan publicidad, así funciona la maquinaria. Y por lo tanto, hay poco interés. Si algo es espectacular, es morboso, va a traer la atención, como esto de que se están cavando miles de tumbas, ¿para qué empezar a averiguar si es cierto? Mandar a alguien a averiguar todo eso. Pongamos la noticia. Ahí está la foto además. Y vendamos el diario. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estas personas hicieron eso? Se pregunta uno. Ahí volvemos a lo que estaba diciendo al principio, que el lenguaje, que la comunicación, no tiene como objetivo primordial, sino que rara vez tiene como objetivo comunicar un hecho o la verdad. Tiene otros objetivos, tiene objetivos personales, colectivos, políticos, económicos, de interés, de maldad, de afán de destruir. Y se usa el lenguaje como un arma, no como un medio para descubrir la verdad, sino como un medio para promover nuestros intereses. Y se usa entonces de cualquier forma. Y en el grado más elemental, y esto yo lo vi mucho cuando trabajaba en los medios de comunicación, en el grado más elemental, la persona que llama o manda una información a un medio, como mínimo gana la sensación de que por el hecho de estar contando algo que parece de gran calado, importante, él mismo también es más importante. Aunque nadie sepa quién es, aunque no dé su nombre, aunque no aparezca publicado quién fue la fuente de la noticia. Especialmente si la noticia es falsa, no hay ningún interés en hacerlo. Entonces, en el acto de contar, oiga, fíjese que están cavando miles de tumbas, la persona se siente importante, la persona se siente que se está convirtiendo en un actor, en un agente de la historia, está promoviendo cosas, en vez de ser lo que suele ser normalmente, un cero a la izquierda. Está empujando algo, va a salir la noticia, va a producir efectos. Ese es en el nivel más elemental. Imagínense ustedes cuando esas personas tienen además un interés que va más allá de eso. Cuando hay de por medio dinero, poder. Entonces, el afán de mentir, el afán de engañar y el afán de los que están en los medios de comunicación, si están en armonía con esos intereses económicos o políticos, de darle crédito a esa noticia, a esa información y convertirla en una fake news, es inmensa. Es inmensa. Y se aprovechan mañosamente del hecho de que, como se ha dicho tantas veces, lo que está impreso parece como que tiene más valor de verdad que lo que se dice, porque está ahí. Entonces hay gente que todavía dice, pero si salió en el diario, dicen.
¿Cómo va a ser mentira si salió en el diario? Salió en las noticias. Como si las noticias fueran resultado de un proceso de laboratorio para entregar la verdad. Déjenme pasar ahora momentáneamente a mis auspiciadores antes de continuar con este tema que es bastante complicado y recordarles, para pasar el mal gusto a las fake news, los vinos que entrega el Club Explora, como este blanco Casa de Vilacetiño, un viño verde, creo que ya lo mostré la vez pasada, pero no importa. Usted se hace socio del Club Explora, pagando una OF al mes, nada más. Y con esa membresía de una OF al mes, usted recibe una vez al mes 2 saquetes como este, o unos de plástico con unas cositas especiales como para amortiguar los golpes, con 2 botellas, 2 tintos, 2 blancos, o un blanco y un tinto, con una característica fundamental. Han sido escogidos cuidadosamente por las enólogas que fundaron el Club Explora para que estemos hablando de vinos de gran calidad como este. Este blanco, por ejemplo, no es cualquier blanco. Este es un blanco, digamos, con alta puntuación, un blanco como realmente como para saborearlo lentamente con aquello que acompaña a los vinos blancos. Cualquier cosa, a mi juicio. 2 botellas. Todo lo que tiene que hacer usted es convertirse en miembro. A mi izquierda están todos los datos de cómo comunicarse con el sitio para hacerse miembro. Usted puede además hacer un regalo, una gift card. Significa que usted le compra una suscripción a alguien por el tiempo que le parezca conveniente. Puede ser un mes, 2, lo que sea. Depende del regalo que usted quiera hacer, por supuesto. Así que eso. Les quiero además decir, y con mucho agrado recibo este nuevo sponsor de los días sábados, que está disponible para ustedes otra manera de invertir bien este mayor tiempo que estamos pasando en nuestras casas. Y es aprender música. La Academia de Música Gigena, cuyo local, ahora da lo mismo donde estén los locales porque ya nadie va a los locales, ofrece clases online para niños, jóvenes, adultos mayores, las edades que sean, en varias cosas. Educación de la voz, por ejemplo, me haría falta ese curso. Canto lírico y popular, piano o teclado en general, guitarra clásica y eléctrica, bajo eléctrico. Ustedes están viendo los datos a mi izquierda, por si no aparecieran, les dijo que la forma más fácil es entrar al sitio Gigena, con J, gigenaproducciones.com, gigenaproducciones.com. Yo he dicho muchas veces cuando he hablado del ajedrez, que la música también es otro gran mecanismo para disciplinar la mente de los niños. Efectivamente es así. Creo que se han hecho estudios en Chile, porque afortunadamente teníamos un montón de orquestas juveniles y gente joven que está en academias de música. Si ustedes examinan, agarran un montón al azar de 100 de estos niños que estudian música, que ya son músicos, y lo comparan con 100 tomados al azar de niños que no, se van a dar cuenta que los rendimientos académicos de los que estudian música son muy superiores. Porque la música, al igual que el ajedrez, y al igual que otras cosas que son menos entretenidas a primera vista, como la matemática, son grandes ordenadores y reguladores de la mente. Generan heurísticas o protocolos de pensamiento que son superiores, sencillamente. ¿Qué quieren que les diga? Y la música produce ese efecto. Además del placer de la música, y creo que todos estaremos de acuerdo que la música debe ser de todas las artes la que produce las emociones más poderosas. No lo digo yo solamente, lo decía Hegel, nada menos. Así es que Academia de Música Gigena, clases online, todo se puede hacer online hoy en día, es lo mismo. Al final usted no está viendo a una persona de carne y hueso, pero está viendo a la persona en la pantalla y le está mostrando las cosas exactamente igual. Gigenaproducciones.com es el sitio web, que espero que esté a mi izquierda. Hay también un teléfono, un celular, y eso. Y bueno, amigos, chocolates, otra cosa rica que hay que tener. Tenemos que reconstruir nuestras vidas caseras, y creo que muchos de ustedes lo están haciendo. Hoy día conversaba con un amigo que está viviendo fuera de Santiago, y somos muy amigos de muchos años, y me decía: Fernando, tú y yo en el fondo hemos estado en cuarentena todavía, no nos ha cambiado nada. Es verdad, yo estoy casi haciendo lo mismo que lo que he hecho prácticamente toda mi vida, pero hay muchas personas que no,
Lo normal es que la gente salga bastante, que tenga panoramas, que se mueven, van a casas de amigos. Y a veces casi ni ven su casa, salen en la mañana, llegan en la noche, no ven su jardín, nunca riegan. A veces el fin de semana se dan un poco más de permanencia en la casa, pero no tanto. Ahora, en cambio, ha cambiado eso. Vamos a todos, no solo nosotros, mi amigo y yo, sino que todos vamos a estar más tiempo en nuestras casas. Y aparte de aprender música, aparte de aprender ajedrez, hay que darse gusto. Y después de este largo preámbulo voy al punto que quiero hacer. Los bomboni, chocolates bomboni, que producen, la bolsita no se las puedo mostrar porque ya me la comí. perdón. Bomboni, esta cajita es una de las posibles presentaciones de estos chocolates exquisitos, artesanales, muy bonitos, con distintos tipos de relleno. Son los diseños mismos, los chocolates, además son súper bonitos. Claro que uno no alcanza a verlos mucho porque van derecho a la boca, pero en fin. Y si usted quiere tenerlos, póngase en contacto con ellos en Instagram, con María Francisca Bomboni, la rayita de abajo, chocolates. Se entregan en toda la región metropolitana, en Isla de Maipo y Talagante. Te va a llegar la dueña en persona a entregarles lo que ustedes hayan comprado. Realmente son exquisitos. Los chocolates Bomboni. Y después les cuento del ajedrez y de Ulises Caravantes. Sigamos con el tema. Les decía entonces que la fake news es la industrialización de la mentira, del engaño, de la distorsión y de la estupidez finalmente. Y a pesar de que algunas de estas fake news son tan absurdas que con solo pensar un momento se desintegran, hay mucha gente que por verlas en una pantalla o por verlas impresas en un diario piensan que tiene que ser cierto. Yo creo que ya es bueno que la gente empiece a adiestrarse en el arte de examinar siquiera un par de jugadas para adelante para no comerse cualquier idiotez que inventan los medios o que transmiten los medios. El problema, además de que el lenguaje es, como digo, un instrumento vago, un instrumento que tiene ambiguo, por eso existe la poesía. Si no, sería imposible la poesía. Trate de hacer usted poesía con una ecuación. Claro. Por eso que las ciencias que realmente llegan a su máximo desarrollo son ciencias basadas o que se pueden expresar matemáticamente, porque la matemática, una expresión matemática, no puede interpretarse. O es correcta o es incorrecta. No hay posibles interpretaciones. Si alguna persona, usted le dice 2 más 2 son 4 y no puede ser otra cosa. Si una persona llega y le dice, como yo escuchaba más de algún fanfarrón que no sabe ni la tabla del 3, pero quieren dárselas de grandes matemáticos, y dice, no siempre, oye, 2 más 2 puede ser otra cosa, insinuando que existen unas matemáticas tan elevadas que convierten el 2 más 2 en 3. Eso es falso. No les crean. Póngale una prueba elemental de matemática a ver cómo le va a esa persona que se la da de Einstein. Bueno, el instrumento es complicado, el instrumento es ambiguo, da espacio para interpretaciones diversas, los conceptos mismos. Vean ustedes un diccionario, si ahí se nota al tiro esta situación de que no hay precisión, no hay un 2 más 2 son 4 en el lenguaje. Pero además, y multiplicando y por lo tanto elevando al cuadrado esta capacidad de engaño de la comunicación cotidiana, tenemos que normalmente los propósitos de la comunicación no son la verdad. No digo yo que la gente quiera conscientemente todo el tiempo estar mintiendo, aunque casi, pero sí están interesados mucho más en realzar su persona, en rebajar a la de los demás, en defenderse de una falta, en otras palabras, en usar el lenguaje como un instrumento de beneficio personal o, si no personal, del grupo al cual uno pertenece, lo cual viene siendo algo bastante parecido. Usted lo puede observar en la vida cotidiana, cómo se interpretan las cosas, cómo se interpreta la conducta de los demás. Lo he dicho aquí, creo, alguna vez, si el acto de una persona puede definirse verbalmente de 3 maneras distintas, tenga usted por seguro que el prójimo va a buscar la manera más negativa para definir esa conducta, la que más rebaja, o por lo menos alguna que no lo realce.
¿no es cierto? La frase típica en el caso en que no se puede desmentir algo es el sí pero. Ustedes ya conocen. Sí, este tipo parece que es bueno para tal cosa, pero... Entonces, estos intercambios humanos basados en el lenguaje están repletos de una mazamorra hecha de mentiras, de engaños, de distorsiones, de intereses, de falsedad, o por último de mal juicio, también eso vale, el juicio erróneo, equivocado. Ahora, si acaso las fake news son la elaboración industrializada en los medios de comunicación de lo que podríamos llamar la mentira y la distorsión cotidiana a nivel local entre personas aisladas, en un nivel aún superior y también alejado de la verdad propiamente tal, está el discurso políticamente correcto. El discurso políticamente correcto es un artefacto más complejo. Por eso que digo que es superior, está en un nivel superior en ese sentido. Es un artefacto que abarca distintos planos en cuanto al nivel de abstracción de lo que dice ese discurso. Tiene distintos contenidos, es decir, opera en distintos ámbitos, hace definiciones de distintas cosas, conductas morales, económicas, políticas, sexuales, de lo que sea. Y tiene un objetivo que es más masivo que simplemente obtener en un momento dado, con una mentira o con una distorsión, un beneficio personal transitorio, sentirme importante porque le dije por teléfono a la prensa que están cavando miles de tumbas en el cementerio, por ejemplo. No. El discurso políticamente correcto es mucho más ambicioso. El discurso políticamente correcto es la expresión verbal de una visión del mundo que se desea instaurar. Y esa visión del mundo le trae no solo un devocionario, las cosas que hay que decir y cómo decirlas, sino que un manual de instrucciones de cómo comportarse. El discurso no es meramente verbal, es también factual. Se espera que las personas insertas en este universo, expresado verbalmente como discurso políticamente correcto, se comporten de acuerdo a ese discurso. Entonces, este discurso tampoco, así como la fake news, tampoco tiene como objeto encontrar la verdad. No confundamos el discurso políticamente correcto con el texto de un tratado de filosofía. Un tratado de filosofía, o el sistema, como se dice, el sistema de un filósofo, por ejemplo, el sistema de Kant, acerca de la manera como los seres humanos conocemos, o el sistema hegeliano, o la visión del mundo de Schopenhauer, tienen como objetivo, se esfuerzan por establecer la verdad acerca de la naturaleza del ser, del cosmos, de la persona, etc. Tienen esa intención, su propósito es revelar la verdad desnuda. Su propósito no es un beneficio personal, su propósito no es ganar un puesto en la universidad, con una tesis, digamos, al peo, que le guste al rector, no. Un texto filosófico tiene la pretensión, tiene la ambición de estar expresando la verdad. Y da lo mismo, para los efectos de lo que estoy diciendo, que otro sistema lo va a superar o lo va a negar, lo va a considerar equivocado, pero al menos su propósito es la verdad. El discurso políticamente correcto no tiene como propósito la verdad, incluso se pregunta qué es la verdad. Y sacan como subteoría dentro de esto de la posverdad, es decir, la verdad, le dicen a usted, no es simplemente una equivalencia entre el aparato simbólico que se usa para describir la realidad y la realidad. La verdad es lo que hacemos con el mundo, cómo lo creamos y lo construimos con nuestros actos. Y por lo tanto no existe esa verdad teórica, eso es un artefacto pequeño burgués, digamos. Entonces, el propósito del discurso políticamente correcto, así como el de las ideologías, que son uno de los elementos que construyen el discurso políticamente correcto, su objetivo no es la verdad, porque ni siquiera cree en la verdad, tal como la entiende usted y yo. Su propósito es crear un modo de ser de la gente, crear un modo de existir, crear una forma, un modo de sociedad,
crear un mundo. Y para esos efectos, el discurso políticamente correcto, las sentencias, las partes que ustedes puedan analizar una por una, no se pueden evaluar, y los propios usuarios de este discurso no las evalúan en términos de su valor de verdad, porque para ellos eso es inconcebible, no tiene sentido, sino que se miden en función de su capacidad para generar determinadas conductas de acuerdo a la norma que ese discurso está expresando. Sobre esto del discurso políticamente correcto les voy a decir un poco más, pero antes les quiero recordar, estimados amigos, que así como estas clases de música online pueden ser muy interesantes para usar bien el tiempo en vez de estar todo el día viendo a los papagayos en la televisión difundiendo fake news muchas veces, también el ajedrez, pues. El ajedrez es un enorme, no sé si es la palabra enorme, ven ustedes el lenguaje, es un muy eficaz, ahí sí, muy eficaz medio para conseguir dos cosas: para divertirse, porque es entretenido, es apasionante, y para desarrollar las disciplinas intelectuales superiores del juicio analítico, el juicio sintético, la visión de conjunto, pero al mismo tiempo del detalle, etc. Todo eso por añadidura. Así es que los que jugaban ajedrez y lo olvidaron, o los que nunca han jugado, les recomiendo que entren al sitio espacioajedrez.com, adquieran la caja que trae las piezas, el tablero, la licencia, y se me ha olvidado decirlo últimamente, pero ahí también trae esto, por si acaso el niño al cual usted le va a regalar o usted mismo no sabe nada de ajedrez. Aquí está explicado cómo se mueven las piezas, cómo comen, cuál es el objetivo del juego. Está todo explicado aquí, por si acaso. Una vez que usted se meta en este cuento o recupere esto que alguna vez celebró cuando era más joven o más niño, usted va a ver cómo estas horas aburridas en que no haya que hacer y que se da vueltas por la casa se convierten en un placer y desarrolla o mantiene en buen estado su máquina mental. ¿Para qué le digo el efecto estupendo que hace para los niños? Para montar el sistema operativo 10.0, para que los chiquillos sean notoriamente más inteligentes, más capaces de pensar por una cuestión de adiestramiento, ¿no?, que el resto. Y les quiero recordar también, estimados amigos, el libro de Ulises Caravantes, Desde los valles transversales a los canales australes, que como les he contado es uno de estos libros que no solamente le enseñan a uno un montón de cosas que desconocía sobre la historia de Chile en el siglo XIX, especialmente tan tumultuoso que fue ese periodo, señores, sino que es entretenido, es muy entretenido porque hay información nueva, la narración es entretenida de cómo van pasando las cosas como si fuera una novela. La revolución, por ejemplo, del 59, cómo se formó, quiénes eran los tipos, cómo juntaban las armas, qué iba pasando en Santiago mientras tanto. El libro se consigue poniéndose en contacto con el autor en ulisescaravantes@gmail.com. Mándale un mail, diga yo quiero comprar su libro, ¿cómo lo hacemos? Él le va a explicar. ¿Ok? Vuelvo ahora a mis temas. Es entonces una organización compleja del lenguaje, el discurso políticamente correcto, que quiere instaurar no lo que es verdad, sino lo que es correcto. ¿Cuáles son las maneras como tenemos que incluso usar las palabras? No diga poetiza, diga poete. No diga la palabra, no use tal palabra, porque no corresponde. Hoy día me contaban de ¿cómo llamarlo? No sé, un nuevo inciso de este catecismo del discurso políticamente correcto. No hay que decir somos chilenos, porque se podría molestar a alguien que vive en Chile pero no es chileno, un haitiano, por ejemplo. No, hay que decir somos ciudadanos, ya sabe ya. Pero tampoco debiéramos decir ciudadanos, debiéramos decir ciudadanes. Seguro que es el próximo paso en este proceso. El discurso está en todas partes hoy en día. En algún otro momento analizaremos o trataremos de, por lo menos, ver el ABC de en qué momentos históricos suelen aparecer y prevalecer
grandes discursos políticamente correctos que operan como una masa hegemónica, opresiva y asfixiante, de la cual casi no hay escapatoria salvo que usted se quede en su casa callado. Pero ay de usted si se comunica al mundo usando el lenguaje inadecuado que supuestamente e implícitamente está asumiendo que usted está en una postura equivocada respecto al mundo, porque entonces le van a caer encima. Y esto toma montones de versiones, hay gente que es más extremista en esto que otro, en todo orden de cosas. Cuando hay un movimiento, cuando hay algo que predomina, toda clase de personas se meten en ese cuento. Están los intelectuales que elaboran en el plan más elevado y que manifiestan una pedantería, pero francamente abrumadora. Están los de abajo, gente que nunca, digamos, sumó 2 más 2 y de repente tienen la sensación de que con repetir 2 o 3 clichés han subido de pelo. ¿Ah? Se han convertido en personas inteligentes que saben qué es lo que está al día. O sea, toda clase de fenómenos sociales, personales y psicológicos cuando en un momento histórico aparece y empieza a predominar como una oleada, un tsunami. Así describí el título de uno de mis libros. Empieza a predominar como un tsunami y aplasta todo lo que se le pone por delante. Yo escribí un libro sobre esto que fue publicado en el año 17 y que ustedes lo pueden encontrar en mi tienda, donde, un poco en broma y un poco en serio, escribí un diccionario. Es decir, voy como los diccionarios desde la A hasta el final, haciendo con incluso hay algunos dibujos adentro, ya ni me acuerdo, sí. Hay algunos dibujos adentro bastante divertido, creo que los hizo Herbie, si no me equivoco. Sí. Y por ejemplo, les pongo un ejemplo de eso. La letra A, hago una definición aquí de agenda. Agenda. Entonces puse, como en los diccionarios, varias acepciones o maneras de agenda, agendar, agenciar, agente, agencia. Lista de cosas o proyectos pendientes que jamás se materializarán. Entonces dije, en política dícese y apélase como agenda al conjunto de planes, iniciativas legislativas y actos administrativos que un actor político promete llevar a cabo apenas llegue al poder y lo ofrece precisamente para llegar al poder. Sin embargo, una vez triunfalmente instalado, la agenda tiende aceleradamente a perder su cualidad de cosa concreta, administrativa, urgente y operativa, y en la misma proporción adquiere un aire de emblema, épica e ícono, de programa, de sacros principios legitimadores, de Antiguo Testamento, el espíritu de los mandatos del Decálogo entregado personalmente por Jehová en el monte Sinaí o en nuestro caso en el Cerro San Cristóbal. En otras palabras, la agenda se envuelve y se presenta como un talismán, irradiando un tufo de cosa maravillosa, pero por lo mismo poco o nunca practicable ni practicada, tal como, a propósito de los 10 mandamientos, ocurre con eso del no fornicar. Y hay montones de definiciones más. Bajo control, por ejemplo, bajo control, cuando las autoridades le aseguran al público que todo está bajo control, eso solo significa que hasta ese momento tienen bajo control lo que se dice en los medios y lo que el público aún cree acerca del problema o desastre, al cual no controlan en lo absoluto. Bueno, yo me divertí mucho haciendo este libro y supongo que los lectores, los que lo compraron en su momento, se habrán divertido mucho leyéndolo también, eso es lo que espero. Lamentablemente el discurso políticamente correcto es bastante más abrumador, tiene más efectos que sencillamente permitir estos eufemismos, estas mentiras, estos cuentos del tío, decir que todo está bajo control cuando no está bajo control, o tengo una agenda maravillosa pero que nunca se realiza. Eso casi son detalles en comparación con lo que hemos vivido y sabemos que es un discurso políticamente correcto y sus componentes, sus ideologías, sus modismos, sus clichés, sus idiotismos, sus fake news, que son como la permanente adrenalina que le van metiendo al sistema para que esté vivo, porque como al final de cuentas las cosas que no son verdaderas, las cosas que son falsas, de un tarde o temprano se derrumban, estimado amigo. Como decía, creo que Eduardo Frei Montalva, sí, la verdad tiene su hora, y efectivamente es así. La verdad, o sea, la realidad, que es lo que expresa la verdad, se impone al final de cuentas, y las mentiras
se derrumban. Creo que alguna vez, sí, una vez ese gran estadista, uno de los grandes estadistas que ha tenido la historia, no solo de Estados Unidos, sino que la humanidad, don Abraham Lincoln, un tipo fantástico, dijo una frase muy cierta, dijo: usted puede engañar a toda la gente por un tiempo, y usted puede engañar a alguna gente todo el tiempo, pero no puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Al final salta la liebre. Y con eso, estimados amigos, termino el programa de hoy. Creo que no se me olvida nada. No se me olvida nada, no se me olvida nada, no se me olvida nada. Mañana vamos a ver qué les ofrezco en Matiné Muy Noche. Vayan a ver el programa, si es entretenido. Yo sé que está yendo menos gente. Pero incluso la gente muy joven que de repente no tiene idea de lo que yo estoy anunciando que voy a hacer en Matiné Muy Noche. No saben lo que eran los rotativos, no saben lo que eran los musicals, por ejemplo. Pero yo les prometo, les aseguro que se van a entretener. Aparte que van a aprender algunas cosas interesantes. Y todas las cosas que se aprenden, estimados amigos, incluyendo cosas que ya no están vigentes, como por ejemplo leer historia, sirven siempre para entender el presente y el futuro. Créanmelo, créanmelo. Y eso sería todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Ya estamos todos en cuarentena, no nos podemos mover, así que con mayor razón este es el momento de la lectura, de los ricos chocolates, un buen vinito, rica comida, el ajedrez, pensar, conversar, escuchar buena música. Yo quisiera hacer un programa de música, pero no puedo, porque ¿qué clase de programa de música sería uno en que no puedo poner la música? Es muy complicado, por derechos de autor y cosas así, no podría hacer el programa. Entonces, pero me encantaría, para explicarle a muchos jóvenes, especialmente que en su vida han escuchado algo decente y crecieron escuchando la mala música que ya sus papás les ponían, desde la cuna en adelante, enseñarles los enormes placeres que hay en la música de verdad, pero por ahora no es posible. Algún día quizás. Muchas gracias y hasta el lunes. No, hasta el domingo.